Bueno, yo voy a hablar del espíritu del juego. El Ultimate es un deporte de no contacto y autoarbitrado. Esto quiere decir que no hay un árbitro específico como en el fútbol, que es ajeno, no es un jugador. Acá, en el Ultimate, cada jugador va a administrar las reglas, eh, ser responsable de administrar las reglas y adherirse a las mismas. El Ultimate descansa en lo que es el espíritu del juego. ¿Qué quiere decir? Que cada jugador va a jugar de manera limpia y justa. Eh, Ningún jugador va a incumplir las reglas intencionadamente, por lo cual no hay penalidades severas frente a las infracciones porque se cree que ningún jugador va a incumplir esas reglas intencionalmente. Eh, pero sí lo que se puede, por ejemplo, ante un llamado, eh, el método que se utiliza es pensar qué hubiese ocurrido eh, si no hubiese, si no se hubiese producido tal infracción, que se hubiese producido, cómo hubiese transcurrido el juego si no hubiese tal infracción. Bueno, los jugadores eh, como son mediadores en todo arbitraje entre equipos, cada jugador tiene que fundamentalmente saberse las reglas, utilizarlas adecuadamente, de forma honesta, a conciencia, explicar sus puntos de vista de forma clara y concisa, eh, permitir a los oponentes que que establezcan y digan su punto de vista y resolver, ante cada llamado, resolver la situación de forma breve y clara y con un lenguaje respetuoso. Eh, Cuando se realiza una llamada, que sea una llamada a partir, bueno, de una falta, una violación, que incida directamente en lo que es el accionar del juego. Es decir, que esa falta o violación incidió fundamentalmente y de manera importante en el juego. Por ejemplo, un pick, yo llamo un pick, soy defensa, mi oponente al cual yo realizo la defensa, no la puedo seguir a esa persona porque se me cruza otro jugador. Y es el jugador al que el atacante recibió un pase, pero si no se me cruzaba el otro jugador, yo podía llegar a la persona. Entonces, o sea, ahí incide, esa falta o violación fue fundamental eh, en lo que es el resultado del juego. Entonces, bueno, por eso es importante hacer llamados que sean consistentes, que sean importantes y que incidan en el juego. Eh, bueno, después lo que se fomenta es la competencia de alto nivel, pero siempre respetando al oponente, respetando las reglas, disfrutando del mismo y tratando de evitar todo contacto que lleve a un daño a la otra persona. Por ejemplo, por buscar el disco no voy a empujar a mi oponente. Bueno, el reglamento habla sobre acciones que son de buen espíritu. Por ejemplo, informar a un compañero del propio equipo que ha hecho una infracción una infracción que ha realizado un llamado errado o innecesario, o también que ha cometido una falta o violación. Por ejemplo, también, ese es uno. Otro es realizar una retractación. Uno se retracta de algún llamado que realizó que se dio cuenta uno mismo que fue innecesario realizarlo, porque no daba lugar eso. Después, otra buena actitud de buen espíritu es felicitar al oponente por una buena jugada, presentarse al oponente, reaccionar calmadamente frente a un desacuerdo en lo que es el juego mismo.
Eso es importante. Esas son acciones de lo que es el espíritu de juego, buen espíritu de juego. Ahora, ciertas acciones son violatorias a lo que es el espíritu de juego. Y el reglamento que dice ciertas acciones que son violatorias al espíritu de juego, por ejemplo, realizar jugadas peligrosas y tener conducta agresiva, realizar faltas intencionales queriendo violar las reglas, provocar o intimidar al oponente, pedir un pase al oponente, celebrar de forma irrespetuosa una jugada al oponente, realizar llamados en represalia al llamado que realizó el oponente realizó un llamado que uno cree que no fue correcto, que no era, y uno luego de eso realiza otro llamado en represalia al llamado ese que a uno cree que es incorrecto, o que realizó un empujón y no lo admitió. Bueno, después, los equipos son guardianes de lo que es el espíritu de juego, entonces tienen la responsabilidad de enseñar lo que es el espíritu de juego a sus compañeros de equipo, a los más experimentados, a enseñarles a los menos experimentados. Las reglas deben ser interpretadas primeramente por los jugadores implicados en la jugada. Después, por los jugadores que tengan mejor perspectiva de la jugada. Aquellos, y también por el capitán. Aquellos no jugadores deben abstenerse de meterse en lo que es la jugada. A veces, desde fuera de la cancha, dicen, ay no, ahí fue pick, no, hiciste travel, y no, ellos deben abstenerse a meterse en el juego. Ellos son no jugadores, entonces deben abstenerse a meterse en el juego. ¿Por qué? Porque solamente los jugadores y los capitanes pueden hacer los llamados. Lo que sí pueden hacer los no jugadores, o sea, los que están fuera de la cancha, los no jugadores, es ayudar a su equipo, a algún equipo que esté jugando, para ayudarlos en cuanto son llamados de línea, frente, por ejemplo, a un llamado, ayudarlos a los jugadores asistiéndolos para realizar una llamada correcta en cuanto, por ejemplo, un llamado de disco caído. Pero los no jugadores, es importante, nunca hacen llamados, solamente pueden asistir al jugador para que se dé cuenta que puede hacer un llamado. Ahora, los jugadores un jugador realiza una llamada y el oponente no está de acuerdo con esa llamada, por ejemplo, un jugador dice falta, y el oponente dice que no está de acuerdo, ¿qué pasa en ese momento? Si no están de acuerdo, el disco va a regresar al último lanzador no discutido, o sea, al anterior, antes de cometerse la falta. Bueno, después el punto 2 habla del campo de juego. El campo de juego es un rectángulo. Voy a mostrar lo que es el campo de juego como lo muestra el reglamento. Es un rectángulo que el perímetro del campo de juego son dos líneas laterales que tienen 100 metros de largo y dos líneas finales que tienen 37 metros de ancho, ¿sí? Las líneas laterales con las líneas finales forman el perímetro de la cancha. Estas líneas, que son el perímetro de la cancha, no forman parte del campo de juego, por lo cual, si uno recibe el disco pisando la línea de juego o más afuera de este perímetro, es un disco, se produce el cambio de posición del disco, es para el otro equipo. Ahora bien, esta es la zona central del juego y después están las zonas de gol. Hay dos líneas de gol que son esta y esta, y las líneas de gol separan el campo central de las áreas de gol.
Después está la marca del brick. ¿Qué es el brick? El brick es cuando, por ejemplo no, es cuando se realiza el pull, el disco cae fuera del perímetro de la cancha, por fuera. Por lo cual, el que va a levantar el disco puede, mediante una seña que es las dos manos arriba de la cabeza, puede pedir sacar, o sea, lanzar el disco, comenzar la jugada en el brick, que son dos líneas cruzadas que forman una cruz de 1 metro, que están a 18 metros de la línea de gol, ¿sí? Bueno. También lo importante acá es las líneas de gol forman parte del área central del juego. Entonces, si yo recibo el disco por parte de un compañero pisando la línea de gol, no es gol, porque como forma parte del área de la zona central, tengo que volver, si lo agarro en la línea de gol y me paso, vuelvo a la línea de gol y sigo la jugada para pasarle el disco a otro compañero que esté dentro del área de gol para que sea una anotación. Otra cosa es importante, lo que es el entorno inmediato del perímetro de la cancha, o sea, están las líneas laterales y finales. Lo que es dentro, desde la línea de perímetro para afuera, en una distancia de 3 metros, no debe haber objetos ni personas que obstaculicen a los jugadores en el desempeño del juego. Por lo cual, tanto un jugador que se ve obstaculizado en su juego en estos 3 metros, o sea, en estos 3 metros hay un objeto o bien una persona, o bien, por eso es un jugador que ve obstaculizado su juego, o bien el jugador que tiene posesión del disco, que también puede verse obstaculizado en su juego por un objeto o bien una persona dentro de estos 3 metros detrás de la línea de perímetro, puede llamar violación. Violación, ¿sí? Bueno, eso es lo que es el entorno inmediato del campo de juego, ¿sí? Bueno, eso es lo más importante, lo que es. Yo hablé del espíritu del juego y el campo de juego. Bueno, bye bye.